Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. Soy libre y también responsable. Reconocer la importancia de ejercer su libertad al tomar decisiones con responsabilidad y regular su conducta de manera autónoma para favorecer su actuación apegada a principios y normas. ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su hogar se acerquen a los contenidos de las asignaturas y áreas del grado que les corresponde. Estos programas han sido preparados para que les sean de mucha ayuda en su crecimiento personal, en sus relaciones con sus docentes y amistades, así como en sus escuelas. No olviden tener a la mano hoja y lápiz para anotar sus reflexiones, preguntas y notas de cada sesión. Al finalizar, podrán guardarlas en su carpeta de experiencias. En esta ocasión hablaremos acerca de la libertad. La finalidad es que ustedes identifiquen la relevancia de ejercer su libertad con responsabilidad y autonomía para actuar con apego a principios y normas. Somos libres para tomar decisiones acerca de lo que nos gusta o no, de hacer ciertas actividades, de tener determinados gustos y preferencias, entre otras cosas. La libertad favorece que todas las personas puedan desarrollarse de manera plena. De este modo se enriquece la convivencia. Pero, ¿ser libre es hacer todo lo que queramos sin restricción alguna? La libertad es un rasgo esencial de los seres humanos. Somos capaces de elegir y decidir, pero recuerden que no solo se trata de considerar y respetar tu libertad, sino también la de las demás personas. Implica reflexionar sobre nuestros propios actos y tomar decisiones de manera responsable e informada. En ocasiones esto no es fácil, porque podemos tener varias opciones entre las cuales elegir. Libertad y responsabilidad son dos conceptos que están muy relacionados. No se trata únicamente de procurar el bien para nosotros mismos, sino también el de la sociedad. ¿Pero qué significa esto? Veamos la siguiente cápsula para conocer más al respecto de la relación entre responsabilidad y libertad. Recuerden tomar nota de las ideas que les parezcan más importantes para que después puedan revisarlas y compartirlas con sus compañeras y compañeros de manera virtual. Una de las características que nos define como seres humanos es la capacidad de usar nuestra libertad para elegir lo que deseamos o lo que vamos a hacer. A diferencia de otros seres vivos, los humanos podemos usar la razón para reflexionar sobre nuestros actos. La razón juega un papel muy importante para nuestra vida y nuestra libertad, porque es una facultad humana que nos hace tomar decisiones de manera consciente y responsable. Es importante razonar lo que vamos a hacer, porque algunas de las decisiones que tomamos pueden afectar el rumbo de nuestra vida o de nuestras relaciones con otras personas. Veamos algunos ejemplos. Hola, soy Olga. Cuando yo decidí me embaracé, decidí tener a mi bebé. Fue muy difícil dejar de estudiar, dejar la secundaria, pero decidí tener a mi bebé. Después a cuidarlo y yo deseaba seguir estudiando y después decidí retomar mis estudios. Aunque mis padres se opusieron, pero lo logré. Decidí salir adelante por mí y por mi bebé. Pues tuve que abandonar mi país, viajé solo, corrí por el norte, me costó mucho trabajo, no conseguí trabajo. Tuve que regresar a mi patria porque no encontraba dinero tampoco allá ni acá. Mis hijos crecieron, no los pude ver. Y al final de cuentas el dinero no alcanza aquí. Por eso tuve que regresar otra vez aquí. Estas personas tomaron decisiones importantes que impactaron en su vida y en la de otros. En ninguno de los dos casos, la decisión fue fácil. ¿Cómo hicieron para tomarla y saber que era lo mejor? Conozcamos las decisiones que tuvieron que tomar un par de jóvenes como tú. Observa que al hacerlo eligieron entre varias opciones que eran importantes para ellos. Pues yo la decisión que tomé fue seguir estudiando, porque para mí el estudio es algo muy importante en la vida
y yo me quiero superar porque quiero ser doctora y para ayudar a la gente. La decisión importante que yo tomé fue la de trabajar y ayudar con las labores domésticas para estar bien como familia y estar unidos, para estar a gustos en casa. La reflexión es una de las bases para tomar decisiones libres y responsables. De este modo, podemos formarnos una opinión personal y tomar decisiones libremente, pensando en lo que es mejor no solo para nosotros, sino también para los demás. ¿Te consideras una persona libre? No, por la falta de seguridad que hay en la ciudad, ya que por las noches no puedo salir a alguna fiesta a bailar porque tengo temor de que me vayan a asaltar y me vayan a quitar mis pertenencias, me vayan hasta a golpear. No, porque como no nos dan estudios, no nos dejan superarnos en el trabajo y nuestros padres nos prohíben muchas cosas, nos reprimen mucho. Soy libre porque tengo la decisión de decir sí o no, porque no soy manipulada por los demás, por eso me siento libre. No me siento libre porque pues la verdad mis papás luego toman las decisiones por mí y a veces no tengo las opiniones que yo quiera. En la vida hay muchas cosas que nosotros no elegimos, como las costumbres, tradiciones o normas de nuestra comunidad o nuestra familia. Pero incluso dentro de esas circunstancias que creemos que ya no se pueden cambiar, tenemos la libertad de decidir si las aceptamos, las cambiamos o las rechazamos. Somos libres para decidir y transformar nuestra realidad. Ellos son Judith, Mariana y Pedro, estudiantes de telesecundaria. En el pueblo donde viven, van a construir un pozo comunitario para que la gente no tenga que caminar tan lejos para obtener agua. Varios vecinos de su calle han convocado a todos a formar parte del grupo que ayuda en la construcción. Judith piensa que está bien que se haga el pozo porque beneficiará a todos los que viven en el pueblo, incluyendo a la gente mayor que no puede seguir acarreando cubetas. Mariana piensa que la construcción del pozo es tarea de los adultos y a ella no le gusta nada la idea de llenarse de arena y lodo. Como dijeron que la ayuda es voluntaria, ella no va a ir. Pedro tampoco tiene muchas ganas de trabajar en el pozo, pero está de acuerdo en que es necesario. Recuerda las veces que le ha tocado a él y a sus vecinos cargar con las cubetas de agua desde muy lejos. Sabe que la ayuda es voluntaria y justo por eso dice que hay que pensar muy bien antes de decidir lo que harán. Después de platicar un rato sobre el asunto, deciden ayudar a construir el pozo porque eso beneficia a toda la comunidad. ¿Sabías que a lo largo de la historia se han cometido actos que atentan contra la razón y la libertad humana? Uno de estos actos sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de personas fueron víctimas de tratos inhumanos por su forma de pensar, su nacionalidad y sus creencias religiosas. Para evitar esto, el 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, estableció un compromiso en el que todos los países, entre ellos México, se unieron para reconocer que la libertad de pensar, de actuar y de creer son derechos fundamentales, que al ejercerlos permiten tener una vida plena. La libertad es un derecho humano y una garantía individual que nos permite ser como queremos ser, sin miedos ni imposiciones, aunque siempre con ciertos límites establecidos con nuestros principios y por las normas sociales que debemos observar. Somos más libres cuando pensamos antes de elegir y cuando gracias a nuestras decisiones contribuimos no solo a nuestro bienestar, sino también al de las personas que nos rodean. Todos los derechos humanos tienen límites que es necesario conocer, ya que estos se ejercen junto con otras personas. La libertad es un derecho que se debe exigir y defender, pero también compartir y respetar en los demás. La libertad nos permite ser como queremos sin miedo e imposiciones, pero siempre con algunos límites, como son los principios y las normas sociales.
Aprender a ejercer nuestra libertad implica tomar conciencia de estas normas y adoptarlas de forma voluntaria y consciente. Es importante reconocer que estas tienen beneficios para la convivencia entre las personas. Durante la adolescencia comenzamos a tener más conciencia acerca de las cosas que nos gustan o de las actividades que queremos hacer. Se espera que tomemos decisiones de manera libre, pero también responsable. Una persona es autónoma cuando es capaz de actuar y pensar por sí misma y se vuelve responsable de sus actos. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales nos encontramos frente a circunstancias en las cuales podemos vernos presionados para tomar decisiones. ¿Qué hacer en estos casos? Para reflexionar sobre este punto, observemos en el siguiente video qué opinan algunos estudiantes acerca de la libertad y qué hacer en ciertas circunstancias. Recuerden tomar nota de los aspectos que les parezcan más relevantes. Para mí significa ser yo misma y no depender de los demás. No, al cine. Al museo de cera. Hacer las cosas por mí mismo y no depender de los demás y valerme por mí mismo. Para mí ser autónomo es ser libre, independiente y hacer lo que siento. Durante nuestra infancia, recibimos guías por parte de los adultos que nos rodean. Por lo general, ellos nos indican ciertas pautas que debemos seguir. Algunas de ellas se relacionan con lo que se considera correcto o incorrecto al relacionarnos con otras personas. Estas son pautas morales. A medida que nos desarrollamos, comenzamos a rebelarnos frente a algunas de estas pautas. Otras más las reconocemos como válidas y decidimos continuar con ellas. Poco a poco, nos vamos dando cuenta de lo que queremos y de lo que podemos elegir libremente. Muchas de nuestras decisiones en la juventud comienzan a ser más autónomas, pues a medida que crecemos, aumenta nuestra capacidad de reflexionar y distinguir qué conviene para nuestra vida y nuestras relaciones con otras personas. Ándale, Elisa, ya no te hagas la tonta. Julián te está esperando ahí atrás. Nos dijo que te lleváramos. Tienes que decirle que sí vas a ser su novia. Pero si no me gusta. ¿Y eso qué? Jorge tampoco me gusta y ando con él. El chiste es echar relajo. Además, aquí todas tenemos novio y tú hasta te ves rara. No soy rara. Pero no tengo por qué andar con él si no me gusta. Yo vi cómo trataba de la cara a su novia y de plano no me gusta. Pues tú sabrás, pero qué flojera juntarse contigo. Yo no lo haría porque es algo que yo no quiero y primero están mis estudios. Y te digo, ellas no serían mis amigas porque no me pueden obligar a hacer algo que yo no quiero. Me di cuenta que no son mis amigas porque me obligan a hacer algo que no quiero y no necesito. Una persona autónoma actúa y piensa por sí misma, convencida por su propio parecer y consciente de que forma parte de una comunidad. Por lo tanto, es también una persona que se vuelve cada vez más responsable de lo que hace y dice: ¿te has preguntado cómo puedes aprender a ser más libre y autónomo? Cuando una persona es autónoma, sus decisiones ya no dependen de lo que otros digan, sino que es capaz de reflexionar acerca de qué es lo mejor para cada situación. La autonomía es una capacidad fundamental para ejercer la libertad. Una persona autónoma actúa conforme a sus principios y valores y busca ser consecuente con lo que piensa, siente y hace. Es responsable y consciente de que sus decisiones pueden tener consecuencias. Ser libre implica también respetar la libertad y los derechos de las demás personas para disfrutar de una convivencia pacífica. Los adolescentes como ustedes tienen la capacidad de pensar por sí mismos, de reflexionar y tomar decisiones libremente acerca de las normas de conducta que guiarán su actuación en situaciones que viven con sus familiares y amistades.
En la cápsula anterior conocimos el caso de Elisa y la decisión que tomó de manera autónoma y libre. ¿Alguna vez se han visto en una situación como la de Elisa y los obligaron a hacer algo que no querían? ¿Qué pasó? ¿Qué harían si estuvieran en el lugar de Elisa? Cuando nos encontremos frente a este tipo de situaciones, es importante tomar decisiones de manera consciente e informada. Somos más libres cuando pensamos antes de decidir. Platiquen con algún familiar acerca del caso de Elisa o de alguna situación similar que hayan vivido. Comenten qué hicieron y qué consecuencias tanto positivas como negativas tuvieron. Escriban sus reflexiones y léanlas de manera conjunta. Posteriormente, elaboren un cuadro en sus hojas donde escriban algunas de las libertades que tienen en la casa y la escuela. En otra columna, escriban cuáles son sus responsabilidades y qué pasa cuando no las cumplen. Identifiquen las responsabilidades familiares con las que no están de acuerdo porque no las consideran justas o correctas. Platiquen con su familia para exponer sus ideas e identifica otras responsabilidades que podrían adquirir. Acuerden con su familia cómo las podrían realizar. Lean sus respuestas con su familia y coméntenlas. Seguro pueden ayudarles a considerar otras opciones. Conversen acerca de las responsabilidades que tienen cada uno de los integrantes, tanto en la familia como en el trabajo, la escuela u otro espacio al que acudan. Escriban y guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias para compartirlas con sus compañeras, compañeros y docente cuando regresen a clases. Para acercarnos a la lucha por el derecho a la libertad, les sugerimos conocer la historia de Vidya, una adolescente que vive en la India y que sueña con ir a la universidad en una época y lugar donde las mujeres no tienen derecho a estudiar. En el libro La escalera prohibida de Padma Venkatraman. Recuerden seguir las instrucciones de las autoridades para cuidar su salud. Nos vemos en el siguiente programa de Aprende en Casa. ¡No se lo pierdan! ¡Adiós! Secundaria segundo grado. Artes, teatro. Mi máscara te cuenta una historia. Las alumnas y los alumnos, acompañados por su familia, experimentarán con el recurso teatral de la máscara como un elemento de caracterización que tiene sus propias reglas de representación. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de Artes, Teatro de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su hogar ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas del grado que están cursando. Dichos contenidos les serán de mucha ayuda para su crecimiento personal, así como para cuando regresen a su escuela una vez que termine la contingencia. Les recordamos que durante este tiempo es fundamental construyan relaciones basadas en la empatía y la tolerancia, ya que algún otro miembro de su familia puede sentirse como ustedes. Además, también es importante que trabajen de manera colaborativa y en equipo con su familia al interior de su hogar, ya que de esa forma motivarán un sano ambiente de aprendizaje.
Algo importante es que recuerden que para la sesión deben preparar su lápiz y cuaderno u hoja y durante la sesión anotar las ideas principales del tema que se trate, así como las dudas y las reflexiones que les vayan surgiendo al respecto. Asimismo, al final deben incorporar todas sus anotaciones a su carpeta de experiencias para que cuando llegue el momento de regresar a su escuela puedan presentarlas ante su maestra o maestro y sus compañeras y compañeros. En esta sesión, el aprendizaje esperado es usar la plástica para representar. Y para entrar en materia, hoy les proponemos revisar un tema muy interesante. Nos referimos a utilizar las formas y los colores de las cosas que les rodean para representar personas y diversas situaciones en un recurso teatral antiquísimo, que es la máscara. Entre los distintos recursos teatrales que aprovechan la plástica, es decir, la forma y el color, se encuentran los títeres, el teatro de sombras y las máscaras. En esta ocasión, se concentrarán en estas últimas porque han acompañado al teatro desde hace milenios en sus orígenes rituales como recurso de caracterización. Para ello, las y los invitamos a ver el siguiente video. Vayan imaginando si ustedes hicieran una máscara, ¿cuál sería su intención? Mientras ven el video, no olviden hacer sus anotaciones para que más tarde las guarden en su carpeta de experiencias. ¡Corre video! Hola, ¿pudieran reconocernos? Quizás sí, pero casi estoy seguro de que no sabían quién era quién antes de quitarnos las máscaras. Ya abordamos el tema de las máscaras en sesiones anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos del teatro prehispánico en el bloque 1. Y sabemos que las máscaras han acompañado al teatro desde sus orígenes. Han existido en todas las épocas y en todas las regiones del mundo. Solo que en el programa de hoy hablaremos de las máscaras como elemento dramático. Para comenzar, veamos un poco de historia. Una máscara es un objeto que se pone sobre el rostro para ocultarlo, pero también para transformar la identidad de quien la lleva puesta. Las máscaras se han utilizado alrededor del mundo con un fin ritual, simbólico y religioso, pero también han estado presentes en la historia del teatro, al ser una gran herramienta de expresividad y caracterización. En Grecia, se utilizaban máscaras de gran tamaño que cumplían varias funciones. Que la caracterización del actor fuera clara y notoria a la distancia. Que un solo actor pudiera representar varios papeles, cambiando de vestuario y de máscara. Representar personajes femeninos en escena, porque a las mujeres no se les permitía actuar. Más tarde, durante la Edad Media, en Japón surgió el llamado teatro No. Una forma de teatro muy estilizado donde suelen usarse máscaras blancas con expresión neutra, por lo que los actores se apoyan en su trabajo corporal expresivo para crear los movimientos de sus personajes. También se utilizaban máscaras para representar seres sobrenaturales, demonios y duendes. El uso de la máscara, al igual que en la cultura griega, tenía un origen ritual y religioso, pero en este caso ligado a la religión budista Zen. Durante el Renacimiento italiano, se popularizó lo que se conoce como comedia del arte, un tipo de representación teatral basada en la improvisación, donde los personajes contaban una historia de enredos amorosos con humor e ingenio. Los personajes más representativos de la comedia del arte son Arlequín y Colombina, una pareja de criados que resaltan por ser muy astutos, siendo la máscara del Arlequín una de las más populares hoy en día. En la comedia del arte, las máscaras tuvieron menos carga ritual o religiosa, porque con ella se buscaba resaltar el carácter del personaje, dándole una fuerza expresiva de manera cómica o grotesca. Aunque en épocas posteriores se fue reduciendo el uso de las máscaras en las representaciones teatrales y se conservó solo en formas muy específicas como en el teatro No, sigue siendo parte del teatro contemporáneo experimental, del de protesta o del teatro infantil.
La caracterización externa es la forma en que apoyamos la representación de un personaje utilizando maquillaje, vestuario, peinados, diversos objetos y a veces máscaras. La caracterización externa complementa la postura, el gesto, la expresión corporal y vocal y la proyección de emociones que parten de la construcción interna del personaje, al que el actor le da un carácter, un modo de pensar y una forma de actuar. Recrear personajes implica un trabajo de reflexión y observación. Es importante que mires con atención cómo se viste y comporta la gente, cómo ríe, cómo llora o camina. E investigar cómo eran la ropa y las formas de ser y de pensar de otras épocas y otras culturas. ¿Estás listo para caracterizarte? Hoy vamos a hacer una máscara, muchachos. Pero antes de llegar a esa construcción, tenemos primero que pensar el nombre del personaje que vamos a construir con esa máscara. Después, cuáles son esas características, cómo camina, cuáles son sus gestos, su voz. En el cuaderno vamos a ir describiendo ese personaje, ¿sale? Ahora, después de haber hecho la descripción de la máscara, ahora que sigue, ir al siguiente paso. ¿Cuál es? Vamos a elaborar, vamos a diseñar la máscara con las características del personaje que ustedes pensaron. No se les olvide que deben de tener las características de lo que describieron, de lo que pensaron inicialmente, ¿sale? Después de haber terminado el dibujo, ahora tenemos que pensar con qué tipo de materiales vamos a construir la máscara. Foamy, cartón, diamantina, plumas, o sea, todo lo que se les ocurra. Pero no debemos de olvidar que a partir de las máscaras también surgen los antifaces. Es más sencillo y también tiene la misma función. Ahora, ya que las tenemos, vamos a tener que realizar ahora una pequeña improvisación. Para poder realizar la improvisación, ¿qué nos hace falta? Actuar. La actuación, ¿qué más? Movernos. Entonces, actuar y movernos. No se les olvide que aparte de la máscara podemos también utilizar el vestuario, la posición del cuerpo y la voz. A mi razón se hace. De tal forma que mi razón fallece. Las máscaras y otros implementos de caracterización actoral tuvieron su inicio en formas de representación preteatrales, que son manifestaciones en que podemos ver algunos elementos dramáticos como danzas, personajes, máscaras, maquillaje y vestuario. Estas expresiones culturales dieron origen al teatro y por ello se les llama preteatrales. En celebraciones de este tipo, las máscaras complementan la caracterización y representan diversos seres reales o imaginarios, así como elementos y fenómenos de la naturaleza. Con esta información, podrás identificar elementos de caracterización externa que se usan en tu comunidad y que forman parte de tu identidad. Recuerda que eres heredero de esas costumbres, tradiciones y valores, y puedes hacer mucho para conservarlas. En el programa de hoy, conocimos algunos datos sobre la historia de las máscaras y su uso en el teatro. También hablamos sobre la caracterización externa de los personajes dramáticos. Aprendimos a hacer una máscara y a usarla como parte de la creación de un personaje. Recordamos que son las manifestaciones preteatrales y que éstas se encuentran a tu alrededor, en las costumbres y tradiciones de tu comunidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Qué interesante! Además de ser un artefacto ritual, la máscara es un implemento de caracterización en el teatro debido a su poderosa expresividad. La máscara requiere de movimientos corporales precisos y grandes. Una máscara contiene a todo un personaje y con ello su propia manera gestual. ¿Ya pensaron cómo les gustaría que fuera una máscara de su propio diseño? Piensen en un personaje, en su carácter y en su manera de moverse y hablar. Y con base en esto, imaginen cómo sería su máscara. Antes de continuar, las y los invitamos a revisar el siguiente video, el cual les dará pistas para entender cómo usar una máscara teatralmente en función de los diálogos de una obra dramática. Recuerden tomar sus notas. ¿Quién eres tú, que oculto por la noche entras en mis secretos pensamientos? ¿Quién soy? No te lo digo con un nombre, Santa Mía. Mi nombre es odioso porque es un enemigo para ti. Aún no han bebido 100 palabras tuyas mis oídos y ya te reconozco. ¿No eres Romeo?
¿No eres Montesco? No seré ni lo uno ni lo otro, Bella, si ambas cosas te disgustan. Hola a todos. Lo que acaban de ver es una breve escena en la que dialogan Romeo y Julieta de la obra escrita por William Shakespeare. Precisamente hoy hablaremos de la importancia que tiene el diálogo en el teatro. Retomaremos el tema de la máscara para hablar de su importancia en el quehacer teatral. ¡Vamos! De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el diálogo se define como la plática entre dos personas que alternativamente manifiestan sus ideas y afectos. En el teatro, los personajes se valen del diálogo para contar su historia y así comunicar al público sus acciones, la trama y el conflicto de la obra. El dramaturgo es quien crea los diálogos en el texto dramático y la labor del director y de los actores es estudiar e interpretar los diálogos para comunicarlos adecuadamente al público, tanto en forma oral como corporal. Para los actores, los diálogos del texto dramático son de suma importancia en la construcción de personajes, porque aportan información precisa acerca de sus características y de su relación con los demás personajes de la historia. Así, el director toma el texto dramático como punto de partida para extraer de los diálogos toda la información posible de los personajes y construir junto con los actores las acciones, el carácter, la expresión corporal y vocal y todo lo que se relacione con la creación del personaje. Mientras el teatro se escribe a partir de diálogos, los demás géneros literarios utilizan otros recursos para contar sus historias. La novela y el cuento se valen principalmente de la narración y la descripción, mientras que la poesía se vale de figuras retóricas y de la economía del lenguaje. Esto es, decir la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de palabras. Entonces, los diálogos son todo lo que los personajes dicen entre sí en el texto dramático y lo que dicen en palabras y acciones en la escena. Exactamente, Rodrigo. Mediante los diálogos podemos darnos cuenta de las características internas de un personaje y de la relación que tienen con los demás personajes de la historia. Un rasgo del teatro es que el texto dramático ha sufrido pocos cambios desde que los antiguos griegos determinaron su estructura hace unos 2500 años. Es decir, tienen un inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Aunque en algunas obras el desenlace queda abierto. Ahora conozcamos un poco más acerca de un elemento muy importante en el quehacer escénico a lo largo de la historia, la máscara, que como señalamos en la sesión 20, es un elemento de caracterización externa y la que tiene una larga tradición en el teatro. La máscara fue por mucho tiempo el elemento principal del que los actores se valían para dar a sus personajes una cierta característica facial, aunque su uso también resultaba práctico, porque si los actores debían interpretar a más de un personaje, bastaba con cambiarse la máscara para transformarse, sin importar si se trataba de interpretar a un anciano, a un niño o a una mujer. En la comedia del arte, los personajes utilizaban media máscara, que dejaban la boca al descubierto, y cada personaje contaba con un tipo de máscara. Hablando de máscaras y de diálogos, ¿por qué no ponen en práctica el uso de la máscara? ¿Y el uso del diálogo en una pequeña representación? Después de la lectura que realizamos la clase anterior acerca de la comedia del arte, tendríamos que traer a la mente ahorita algunos de los personajes que conforman esa técnica de teatro. ¿Alguien recuerda alguno de esos personajes? Dulce. Capitano. Característica de capitano. ¿Qué es un fanfarrón? Fanfarrón, muy bien. ¿Algún otro de los personajes de la comedia del arte? Jonathan. Arlequino, el latoso. ¿Qué otra característica tiene? Bromista. Muy bien. Miriam. Dottore. ¿Cuál es la característica del dottore? El que se cree mucho porque tiene dinero. ¿Algún otro de los personajes? Yo. A ver, Hilda. Colombina. ¿Cuál es su característica La colombina? chismosa. La chismosa, muy bien. Después de que ya hicimos un recordatorio de estos personajes que conforman la comedia del arte, bueno, necesitamos 3 voluntarios varones. 1, 2, 3 varones. Una chica, Jackie. ¿Ok? Estos 4 estudiantes vamos entonces ahora a realizar una práctica. Pero no podemos realizar la práctica si no recordamos también cuáles son las características internas y externas que conforman estos personajes. Aprendí a distinguir claramente mi enemigo.
y lo distingo aún así, claramente según mis instintos. Usted me ha robado. ¿Usted en verdad, capitana, piensa que alguien de mi importancia se rebajaría a robarle dinero a alguien como usted? ¡Oh, Diego! ¡Arlequino! 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 Oye, ¿le recuperaste el dinero que le robó el capitán a mi papá? Sí, claro, mi bellísima Colombina. Nadie es más listo que yo. Por eso te quiero tanto. Eres mi héroe. Adiós, te debo una. Recuerden que la máscara ha sido un elemento de caracterización en muchos rituales de diversas culturas a lo largo de la historia. He aquí una pregunta para ustedes. ¿Qué importancia tiene o ha tenido la máscara en su comunidad? Qué lástima que ya llegamos al final de este programa, en el que aprendimos acerca de la importancia del diálogo en el teatro y profundizamos en la importancia de la máscara como elemento dramático. Es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! Como han visto, los diálogos son el principal recurso de la dramaturgia para dar a conocer las acciones de los personajes y con esto su mundo interno, es decir, sus emociones, sentimientos, ideas y pensamientos. Recuerden que el diálogo es el parlamento o lo que dice un personaje. Debe estar puesto en el contexto de una conversación en la cual se ponen en juego los afectos y la visión del mundo de los personajes que establecen la plática. El diálogo también es importante porque gracias a él se pueden percatar de cuál es el conflicto, además de que provee información valiosa acerca del carácter del personaje y con ello de su forma de moverse y hablar. Por lo tanto, una máscara es un recurso valioso, pues revela con sus formas y colores el carácter de un personaje. ¿Qué forma de máscara escogerían para un personaje bonachón y despreocupado? ¿Qué colores elegirían? Si su personaje es amargado, enojón, gritón y neurótico, ¿qué formas y colores seleccionarían para su máscara? Tengan en cuenta este tipo de elecciones porque son de carácter estético y también comunican ideas y valoraciones sobre la propia obra teatral. ¡Ah! Lo olvidábamos, también es importante la elección del material con el que van a hacer su máscara. Esto porque la textura propia del material puede influir en lo que quieren comunicar con su máscara, pero también su peso y las propiedades del material seleccionado. Cabe destacar que pueden usar cartón, papel, periódico, yeso o cualquier otro material. Antes de elaborar su máscara, diseñen el boceto o dibujo previo de cómo sería su forma y sus colores y piensen en cuál material elegirían. Guarden esta información en su carpeta de experiencias. Para darles más ideas acerca de cómo elaborar su máscara, pueden explorar las máscaras en movimiento en el sitio web del Museo Nacional de la Máscara. Les invitamos a que una vez que tengan sus bocetos, exploren la elaboración de su máscara. Elaboren para ella algunos diálogos de su invención y exploren hacer distintas voces hasta encontrar la voz ideal que responde a su tipo de máscara. Posteriormente pueden presentar a su personaje con la máscara puesta, moviéndose y hablando como este lo haría. Pueden decir su nombre, su edad y nacionalidad, así como la época histórica en la que vive,
cuál es su comida favorita, lo que más le gusta en la vida y lo que más detesta, y los diálogos que crearon para el personaje de la máscara. Además, pueden invitar a sus familias para que trabajen con ustedes en la construcción y presentación de su máscara. Comenten con su familia si las formas, colores y materiales que eligieron para su máscara van de acuerdo con el personaje que presentaron. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. No olviden jugar, explorar y descubrir, pues estos 3 son los principios básicos de todas las disciplinas artísticas. Que se diviertan con la invención de su máscara y motiven el trabajo en familia con estas actividades. Sigan las transmisiones de Aprende en Casa. ¡Hasta luego! Secundaria segundo grado. Lengua materna. Español. Cuéntame un cómic. Que los alumnos identifiquen algunas de las principales características y propósitos de las novelas gráficas y las historietas. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa, una serie diseñada especialmente para que sigan estudiando desde su hogar y con la gran oportunidad de hacerlo en colaboración con sus familiares. Y es que en esta etapa de aislamiento social, los caminos para llegar al conocimiento y tener una sana convivencia familiar se fortalecen. No desaprovechemos esta experiencia. Este programa se titula Cuéntame un cómic y está dirigido a las alumnas y alumnos de la asignatura Lengua Materna Español de segundo grado de secundaria. El objetivo de esta sesión es que logren identificar alguna de las principales características y propósitos de las novelas gráficas y las historietas. Antes de comenzar, les aconsejamos que busquen una hoja y un lápiz para que anoten todas las dudas que les surjan y también las ideas principales que vayan identificando durante la sesión. Lo anterior para que al terminar sus anotaciones las integren a su carpeta de experiencias y la puedan comentar en la escuela cuando regresen a clases, lo cual será muy emocionante. Sin mayor preámbulo, ahora sí, iniciamos. A lo largo de su acercamiento con la lectura y escritura literaria, ya se han familiarizado con las narraciones e incluso dentro de su formación escolar ya han escrito textos como cuentos. Así que veremos en esta ocasión cómo pueden recrear estas narraciones para hacer una historieta. Durante su formación académica han leído textos narrativos como cuentos y novelas, pero seguro que alguna vez también han tenido en sus manos y disfrutado una historieta. ¿Sabían que las historietas se utilizan con distintos objetivos? ¿No? Conozcamos algunos de ellos en el siguiente video titulado ¿Con qué propósitos se usa la historieta hoy en día? Hola, ¿se han dado cuenta que las historietas no son solo para niños? Son muy divertidas. A veces también nos enseñan, nos informan o nos hacen reflexionar. ¿Saben qué uso se les da a la historieta? Veamos. Hola. Qué rara. Hola. ¿Qué historietas están leyendo? Una de superhéroes y otra que habla sobre México contemporáneo. Yo alguna vez leí las historietas de Memín Pingüín que tenía mi papá. Yo estoy leyendo una acerca de la equidad de género y, por lo que escucho, las historietas pueden tener diferentes temas. ¿Qué les parece si investigamos acerca de sus características y usos? Sí. Las historietas pueden expresar y representar mensajes, ideas e historias a través de secuencias de imágenes. Las historias que presentan las historietas se cuentan en viñetas, cada una de las cuales representa una secuencia. Entre los elementos que componen las historietas están los siguientes:
viñetas o cuadros, globos de texto o bocadillos, frases verbales que muestran los diálogos o pensamientos de los personajes, y las onomatopeyas que indican los sonidos de la historia. Hay historietas con contenidos significativos e interesantes, elaborados con una intención comunicativa, en los que la imagen y el texto se complementan. Las historietas se usan para diferentes propósitos. Veamos cuáles son. Campañas sociales. Difundir campañas sociales dirigidas a diferentes públicos dependiendo de la temática a tratar. Por ejemplo, historietas dirigidas al cuidado de la salud de la mujer, para prevenir la violencia de género y para el cuidado del medio ambiente, entre otras. Crítica social. Otro uso que se les da a las historietas es para hacer una crítica social de modo satírico, es decir, que critica con cierto humor e ironía alguna situación o problemática. Ejemplos de ello son las historietas que hablan sobre la situación de los países, de las instituciones, del comportamiento de las personas o de diversas sociedades. Fines académicos y educativos. Otras tienen como objetivo difundir diferentes temas académicos y educativos de manera lúdica, como la vida de personajes sobresalientes de la historia, ciencia y tecnología, entre otros. También puede ser una herramienta de apoyo en clases, porque capta la atención del lector, ya que es fácil de seguir tanto por la imagen como por el uso del lenguaje escrito, y favorece la deducción gracias al apoyo visual, tanto del dibujo como de la diagramación del texto. Por último, sirve para la comprensión de la situación en su conjunto. Entretenimiento. Las historietas son además un medio de entretenimiento, ya sea para un público específico o para el público en general. Por ejemplo, Pulpo Comics y Quantum, y Horizonte Cero, que son historietas de ciencia ficción. O La leyenda de los 5 soles, que busca despertar la curiosidad en los lectores y a su vez entretenerlos. Y también se utilizan para alcanzar fines estéticos. Estas historietas suelen desarrollar una propuesta innovadora o de alta calidad gráfica, y en ocasiones dan mayor peso a las imágenes. Por ejemplo, Fahrenheit 451, adaptado a la novela gráfica por Tim Hamilton. Kingdom Come, cómic de superhéroes publicado por DC. Y La vida es buena si no te rindes, del historietista canadiense Gregory Gallant, mejor conocido como Seth. ¡Guau! Nunca pensé que las historietas pudieran tener tantos usos. Y yo siempre pensé que eran solo para entretener. Oigan, se me ocurre que podemos adaptar un cuento a una historieta. Sí, ¿y qué uso le daríamos? Primero pensemos en el cuento que queremos adaptar, después en el propósito comunicativo de nuestra historieta para determinar su uso. Va, yo soy bueno dibujando. Yo quiero hacer los diálogos. Entonces, manos a la obra. Sí, ¿qué les parece? Las historietas pueden tener diferentes usos y tener una conexión con los lectores, siempre que presenten personajes con los cuales los lectores se puedan identificar positivamente, mantengan un equilibrio entre realidad y fantasía, consigan educar, informar y o entretener a través del humor y la acción, y utilicen dibujos que manejen adecuadamente los colores. ¿Se imaginaban todos estos usos que puede tener una historieta? ¿Se les ocurren otros? ¿Les gustaría adaptar otras historias o incluso hacer sus propias historietas? Seguramente hay muchas historias que contar y pensamientos que compartir. ¿Se animan? ¡Adiós! No sabía que las historietas podían ser incluso utilizadas en campañas sociales. Ni yo que podían ser empleadas con fines educativos. Otro tipo de historieta es la novela gráfica. ¿Sabían que este formato es uno de los productos más elaborados dentro del cómic? ¿Y tú lo sabías? Sinceramente lo desconocía. Nunca he hojeado una novela gráfica. ¿Y tú? Solo he leído una y estaba muy interesante, pero mejor veamos el próximo material audiovisual denominado novela gráfica, una nueva forma de literatura, para aprender más sobre ella. ¡Acompáñenos!
Me gustaría escribir alguna historia, pero con ilustraciones como esta novela gráfica. Pero creo que antes debo conocer sus características, cómo surgieron y cuáles son las más relevantes. ¿Me acompañan? Esta novela gráfica está increíble. ¿Cómo ves si la revisamos para conocer sus características? Es una buena idea, me parece bien. La novela gráfica tiene sus orígenes en la historieta o cómic. Una novela gráfica es una historieta, pero no al revés. Esto se debe principalmente a su formato y al público al cual va dirigida. Los cómics pueden aparecer como tiras en periódicos y en forma de revistas de poca extensión, mientras que las novelas gráficas lo hacen en libro. Las novelas gráficas están dirigidas principalmente a jóvenes y adultos, mientras que las historietas al público infantil y juvenil. Uno de los inicios de la novela gráfica se sitúa en el siglo XIX, con la publicación de obras primero por entregas y posteriormente recopiladas en un volumen, como por ejemplo la saga de Monsieur Cryptogame, 1845, de Rodolphe Topfer, Granizada, 1881, de Apelé Mestres, y La familia Fenouillard, 1893, de Marie L. George Colomb, Christophe. Es durante la segunda década del siglo XX cuando cobra mayor interés entre los lectores y los autores empiezan a crear nuevas formas y formatos para contar historias. Muestra de ello son, por ejemplo, Alma Rebelde, 1948, de Jane Eyre, pequeño volumen de 20 páginas que abre la colección La novela gráfica. Black Mark, de los artistas Jill Kent y Archie Goodwin, publicada en 1971, es considerada la primera novela gráfica, aunque para entonces no se denominaba así. La obra A Contract with God, de Will Eisner, publicada en 1978, fue definida como la primera novela gráfica. La novela gráfica se fortalece cuando el término se usa para diferenciarla de los cómics, dirigidos entonces principalmente al público infantil y juvenil. Algunas obras literarias clásicas se adaptaron a novela gráfica. Por ejemplo, la trilogía de Ulises, una adaptación libre de Sebastián Ferrand, de la obra clásica La Odisea, de Homero. El infierno de Dante, de Joseph Lanzara, adaptación basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. También han sido adaptadas e ilustradas obras literarias modernas. Tales son los casos de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, adaptada e ilustrada por Stephen Yue, y Moby Dick, de Herman Melville, adaptada por Jean Rewaworth e ilustrada por Denis Diprez. Encontré las características de la novela gráfica. ¿Lo leemos? Sí, claro. Mira. Tiene formato de libro, con tapas duras y papel de buena calidad. Tiene más páginas que el cómic. Presenta la historia en viñetas, es decir, con ilustraciones y textos más o menos breves. Sus ilustraciones desarrollan toda una atmósfera o ambiente alrededor de la historia. ¿Buscamos las novelas gráficas más relevantes? Claro, vamos a investigar. Hay un gran número de novelas gráficas. Algunas de las más relevantes son Maus de Art Spiegelman, la cual narra la historia de los padres del autor en un campo de concentración en la Alemania nazi. En ella, los personajes son animales, los judíos son ratones y los nazis son gatos. Un título de este subgénero con origen de historieta es Batman, El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, considerada como uno de los pilares de la novela gráfica. Muestra a un Batman anciano y alcohólico que vuelve a vestir su capa, desatando una revolución social. Del mismo estilo es Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. Esta obra es considerada por muchos como la mejor novela gráfica de todos los tiempos. Narra la historia política y social de Estados Unidos del siglo XX a través de superhéroes, quienes aparecen como reales dentro de la historia. Mira, encontré novelas gráficas mexicanas. A ver. Una de las primeras novelas gráficas creada por un artista mexicano es Operación Bolívar, de Edgar Clement, que cuenta la historia de Leónidas, un cazador de ángeles.
Yo encontré El complot mongol. Es una obra que se desarrolla en la Ciudad de México y trata sobre las peripecias que vive el detective privado Filiberto García. Quiero hacer una novela gráfica como Complot Mongol. Oye, sí. Te invito a que busques alguna de estas novelas gráficas. Seguro te vas a entretener mucho. Y también podrás crear la tuya. ¡Adiós! Uy, no sabía que los orígenes de la novela gráfica fueran tan remotos. Ni yo que existía una novela gráfica de El complot mongol. Yo leí la novela hace poco y me encantó. Ahora me muero de ganas por ponerle las manos encima a la novela gráfica. ¿Vieron que hay muchas novelas adaptadas a novelas gráficas? Me están dando ganas de hacer una adaptación. A mí también. ¿Y a ustedes ahí en casa? Ahora los invitamos a observar un video en el que nos explica los principios básicos para dibujar un cómic. Lo primero que necesitas para dibujar cómics es un lápiz negro de dibujo. Comienza por dibujar unos recuadros. Si quieres, puedes utilizar una regla. Debajo de estos recuadros, dibuja otros en forma de paneles alargados. La forma de distribución de estos paneles va a depender de la historia que quieras contar. No es necesario que los recuadros estén alineados uniformemente. Al final, deja un espacio en blanco que va a funcionar como un recuadro más. En cada recuadro, comienza a crear las diferentes escenas. En este caso, los personajes están discutiendo. En el segundo recuadro, dibuja una situación diferente al primero de ellos. Si quieres variar, puedes dibujar a los personajes en otra posición o tamaño. Utiliza los recuadros en forma de panel para seguir narrando la historia. No es necesario que en todos los recuadros suceda lo mismo. Aprovecha el espacio en blanco que has dejado para dibujar una escena en un espacio menos delimitado. Y eso es básicamente la manera de dibujar cómics. ¿Qué les pareció? A mí me gustó cómo describió la forma en la que se van ordenando los recuadros. A continuación, veamos una cápsula que nos muestra cómo hacer una historieta. Y por cierto, ¿les comparto un dato? A los recuadros también se les llama viñetas. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas.
El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Definitivamente haré mi propia adaptación a novela gráfica. Yo también haré la mía, pero empezaré con algo más breve, un cuento gráfico. Tienes razón, yo conozco un cuento de terror buenísimo llamado La pata de mono, de William Wyman Jacobs. Seguro que sería un gran cuento gráfico. Seguro que sí. Yo adaptaré un cuento policíaco que lleva por nombre Cordero Asado, de Roald Dahl. Hay otros cuentos policíacos que podrían usar de la antología del relato policial, compilada por José Santamaría y Pedro Alonso. ¿Ustedes cuál historia adaptarán? No olviden tener presente cuál será el propósito de su historieta. Es importante identificar el planteamiento, desarrollo y desenlace de la historia que adaptarán. ¿Para qué les servirá entender el carácter de los personajes de la historia que adaptarán? ¿Para qué sirven los principales planos de las historietas? En caso de que coloreen su historieta, ¿por qué deberán poner atención en los colores que elijan? Una vez que terminen de hacer su adaptación, muéstrensela a alguno de sus familiares y pídanle que les diga qué les pareció. Después retomen el comentario que les hayan hecho y guárdenla en su carpeta de experiencias. Esperamos que les guste esta actividad y no olviden lo importante que es recibir las opiniones y sugerencias de parte de sus familiares, pues esto fortalece el trabajo colaborativo. Nos vemos en la próxima sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta luego!